estamos con Karina Kalftrecht. Karina es socióloga, es egresada de la Universidad de Buenos Aires en el año 1994. Está especializada en metodología para el desarrollo de proyectos de investigación e incidencia en el campo de la sociedad civil. Ha sido consultora de organismos nacionales como la Oficina Anticorrupción y organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID. Desde el año 2003 está vinculada a la Fundación Poder Ciudadano y en la actualidad es su directora de fortalecimiento institucional. Karina, a ver, ¿cómo podés definir a la participación ciudadana y cómo ha sido su evolución en la historia reciente de la Argentina? La participación ciudadana es el centro de la vida democrática. Eso no tenemos ninguna duda ni hoy ni en sus inicios. Está atada a, en realidad, la evolución del acceso a derechos. Entonces, pensar la participación ciudadana implica pensar, digamos, la institucionalidad democrática y cómo en el juego entre los sistemas políticos y la sociedad se ha dado esta atención, esta demanda, esta recepción de la ciudadanía con sus múltiples características, participando en la vida pública, en la toma de decisiones. Y en ese sentido, cuando hablamos de participación ciudadana, pensamos en los derechos políticos más allá del voto. Por supuesto, los derechos políticos están anclados en el reconocimiento de esa capacidad para tomar decisiones y que no dependan solamente de ese proceso tan importante para la democracia, pero también tan problemático que es la delegación, ¿sí? y todo su correlato en la representación. Pero la participación ciudadana fundamentalmente tiene que ser pensada como la cadena de transmisión entre la vida social, el ejercicio y el goce de los derechos que garantizan los sistemas democráticos y la toma de decisiones gubernamentales. Esa cadena de transmisión permite retroalimentación, pero también permite, y eso es lo que evolutivamente, si pensamos en la historia argentina, podemos ir marcando distintos momentos, permite el control de la gestión pública. Entonces, tenemos una historia de un incremento de la participación ciudadana que puede ser por vías institucionales o por vía de movimientos políticos, sociales, culturales, atados a veces a problemáticas, a veces a conjuntos de valores compartidos. Y lo que podemos ver en la historia de, fundamentalmente, la institucionalidad democrática atada a los procesos constitucionales, lo que vemos es un incremento de los institutos que se reconocen en la máxima norma del país para que esa participación ciudadana sea visibilizada, sea reconocida y sea valorada. Fundamentalmente, si pensamos en el retorno de la democracia, para no irnos tan atrás, lo que vamos a encontrar es, en la reforma del 94, la incorporación de mecanismos de participación ciudadana que transforman a la democracia en una democracia con canales, dicen, semidirectos de participación, ¿no? Entonces, lo que vemos es un creyendo de los institutos políticos asumiendo que su materia prima está en la voz de la ciudadanía. Cuando los institutos legales, los organismos públicos receptan esto, no solamente reconocen un derecho, sino que se nutren de directrices que van más allá de la decisión puramente electoral, que es importante, pero que no concluye la participación en la vida pública. ¿Y a partir de qué momento vos creés que la participación ciudadana empezó a tomar relevancia a los efectos de definir ciertos aspectos de las políticas públicas? Bueno, ahí nuevamente deberíamos pensarlo en los términos más contemporáneos posibles, pero tendremos que hacer una diferenciación. Uno podría ubicar esto en la enorme y rica vida política previa a la última dictadura militar, que encuentra un límite, digamos, brutal en el proceso de reorganización nacional, pero que va, digamos, construyendo las bases de lo que vamos a entender contemporáneamente por participación ciudadana. Por un lado,
las reivindicaciones y las ligazones de los movimientos de derechos humanos en la transición democrática son un hito para pensar la participación ciudadana frente a el terrorismo de Estado y la exigibilidad de derechos elementales de justicia. Pero también en ese momento lo que empezamos a encontrar, que no es una particularidad argentina, sino de las formas en que va cambiando la participación ciudadana en las democracias contemporáneas, empezamos a ver cómo las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los espacios que después se constituirán como movimientos políticos, digo, por fuera de los esquemas tradicionales, empiezan a ser escenarios de el reconocimiento de ese derecho a tomar decisiones y derecho también a orientar la política pública. Es decir, es bastante claro históricamente que hay una mutación en la forma de la participación ciudadana que no tiene solamente que ver con validar decisiones que se toman en espacios también de participación ciudadana, los espacios por excelencia de la democracia son los partidos políticos, sino que empiezan a tomar legitimidad otros espacios. En la propia vida cotidiana, en las esferas de la vida cotidiana, empieza a aparecer una legitimidad de la voz que tiene que ver con necesidades, con demandas, con identidades, y esto que cuando estudiamos teóricamente llamamos los nuevos movimientos sociales, van a ser ese espacio en Argentina que va a ir tomando distintos caminos, ¿sí? El de la institucionalización, eso que llamamos la sociedad civil organizada, formalizada, y esta otra forma más lábil, más flexible, con otros repertorios de acción, que son los movimientos sociales o las agrupaciones sociales, y que van teniendo una vida, digamos, sumamente compleja desde el retorno de la democracia. ¿A tu criterio ha sido la participación ciudadana, sus mecanismos, sus herramientas, una forma, diríamos, exitosa de superar cierta crisis de representación dentro de nuestra democracia? Sin dudas, lo que no podríamos decir muy taxativamente es que esa crisis de representación haya sido saldada, pero lo cierto es que es una respuesta de las más sustantivas que tienen los sistemas democráticos para las crisis de representación. Una de las cuestiones que se podría plantear allí es que esta riqueza y esta potencialidad de la participación ciudadana, cualquiera sea su forma, frente a la crisis de representación, tiene mucha capacidad para receptar transformaciones sociales que muchas veces las instituciones más duras o más verticales que se aglutinan como partidos políticos tienen alguna dificultad para tamizar, digamos, o en todo caso están más encorsetadas para poder dar lugar a nuevas demandas, a nuevas formas de vida y que eso ligue en lo que todavía sigue organizando a los partidos, aunque sea formalmente, que son las plataformas partidarias o ciertos núcleos de valores comunes. Pero lo cierto es que también uno podría tomar otra línea para pensar esa relación entre representación y participación, y es que todos los institutos formales de participación ciudadana han dejado siempre un espacio para esto que es el derecho, que algunos autores llaman contrademocrático, a exigir cuál es el rumbo que se toma políticamente en una sociedad. Entonces, uno podría decir que si bien han sido una respuesta a una crisis, no son elementos que surgen con la crisis, sino que han estado como una especie de última ratio también, si se quiere, de la decisión democrática, y que su institucionalización muchas veces potencia y otras veces limita, ¿no? Cuando aparece un instituto político, un instituto normativo para la participación ciudadana, muchos y muchas vamos a estar contentos y contentas, y otros van a poner el grito en el cielo porque cierra posibilidades de nuevas demandas y nuevas exigencias. Hay algunos pensadores que entienden que la participación ciudadana es como un entretenimiento para la burguesía frente a los grandes problemas sociopolíticos que existen. ¿Vos cómo crees que la participación ciudadana ha servido y sirve para cambiarle la vida al ciudadano común, por más que no participe? Ahí tenemos varias cuestiones. Es cierto que eso es un lugar, digamos,
es un lugar común y es un cliché con el que las organizaciones que trabajamos en participación ciudadana tenemos que lidiar cotidianamente. Primero uno lo que debería es poder deconstruir qué sostiene esa idea, ¿sí? Y esa idea es sostenida por muchas veces la opacidad que tiene. Voy a ir a un caso concreto. Una mamá que vive en un barrio carenciado, que por su carga de cuidado está todo el día en el barrio y no tiene una inserción laboral por fuera de esa trama comunitaria, y que sabe perfectamente cuáles son los problemas, por ejemplo, de seguridad en el barrio. Tiene el mapa, ¿sí? Que las políticas públicas a veces no tienen. Cuando se acerca a otra mamá para comentar lo que está pasando, cuando lo comenta o trata de desarrollar algún curso de acción con los docentes de la escuela o con el centro de salud, o llega inclusive, y esto es práctica cotidiana, a ciertas agencias gubernamentales que están en la periferia del barrio, eso es el centro de la participación ciudadana. La pregunta en realidad es, cuando nosotros no vemos que eso es participación ciudadana, es porque estamos pensando todavía en, primero, voces legitimadas, voces que se arroguen, digamos, la palabra de otros, y grandes impactos. Los que trabajamos, y también trabajamos, digamos, tratando de pensar en términos más conceptuales la participación ciudadana, lo que entendemos es que es posible que esa escena no genere grandes cambios, pero si esa voluntad de involucrarse en algo que vaya más allá de lo estrictamente privado no existiera, la democracia deja de existir como tal. Y tanto las instancias de mediación, como las organizaciones de sociedad civil deberían definirse, como instancias de mediación entre problemáticas y agencias tomadoras de decisión. Los propios partidos políticos y el Estado. Si esto no está, si esta voluntad no está, todas las otras estructuras se vacían de contenido. Entonces, la participación ciudadana atraviesa momentos de descreimiento, de apatía, pero sigue siendo ese combustible que existe en lo micro, en lo meso y en lo macro. Entonces, cuando decimos, bueno, el involucramiento, voy a poner un caso concreto, en temas de integridad de las instituciones es un problema de la clase media o de la burguesía, eso refuerza un problema que es que esta mamá de la que yo estaba hablando sufre el problema de la corrupción o de la falta de integridad, pero no sabe de dónde viene el problema. Entonces puede accionar algunas cuestiones, sabe que está perjudicada por estructuras que no puede controlar, pero ese desconocimiento es el que permite que las instituciones no funcionen. Entonces, hay en el medio, entre la toma de decisión correcta o incorrecta, legal o ilegal, y esa consecuencia, un conjunto de relaciones, de entramados de interdependencia que obstruyen o potencian la participación ciudadana, y cuando la obstruyen van a esos lugares comunes. Entonces, trabajar desde el punto de vista de la participación ciudadana también es poder detectar dónde la participación ciudadana existe objetivamente y subjetivamente, y para los que trabajamos en sociedad civil, abrir sociedad civil en un sentido amplio, ¿no? Organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro o partidos políticos, la idea es destrabar esas obturaciones para que eso que está ocurriendo allí se convierta en insumo de la política pública, porque eso es una urgencia, no importa el número, es una urgencia y es un derecho vulnerado. Entonces, ahí es donde vuelvo a la idea de no es solamente eso. Nosotros tenemos larga experiencia de trabajo, digo, por eso no es una organización que trabaja en esto hace 30 años, y cuando uno va a un barrio donde hay personas en situación de vulnerabilidad, cuando uno participa en una audiencia pública en un pequeño pueblo en la provincia, cualquiera sea ella, lo que se encuentra es que ese mito de que a las personas no les interesa lo público es un mito. Y hay muchas necesidades que no están canalizadas. Es decir, la participación está. El tema son los canales y las obturaciones que no podemos negar que existen. Bueno, para ir cerrando este bloque, la última pregunta.
¿Cuál es, a tu criterio, el principal impedimento respecto de los actores burocráticos del Estado para que se implementen más y mejores mecanismos participativos? En primer lugar, es una pregunta donde la primera respuesta parece ser el aparato burocrático, los actores burocráticos no quieren. Es bastante más complejo. Por supuesto que la cultura estatal y su vinculación con la participación ciudadana es tensa. Y la cultura de los partidos políticos y la participación ciudadana es tensa. Eso no es malo, digamos, es un campo de poder. Yo, más allá de las cuestiones de voluntad política, que siempre son un obstáculo, también pensaría en qué capacidades estatales existen, más allá del signo político y más allá de quien encarne en ese momento al Estado, ¿no? Pensar el Estado encarnado es una posibilidad y también hay que acoplarla con el Estado despersonalizado. En ese sentido, hay mucho que trabajar y mucho que pensar porque las capacidades estatales son a veces el principal obstáculo. Yo puedo tener una ley que me garantice, o una ordenanza que me garantice audiencias públicas, pero no tengo recursos económicos ni recursos humanos que puedan llevar adelante ese proceso con las características que ese proceso demanda. Entonces, puedo tener voluntad política, que es la más difícil de conseguir muchas veces, pero no tengo herramientas. Y en el caso de tenerlas y abrir un canal de participación ciudadana, hay un riesgo más grave todavía, que es que el canal se abra, los procesos ocurran y no puedan sostenerse en el tiempo. Entonces, que no haya canales de monitoreo, que sea solamente para sacar una ordenanza y después eso desaparezca, porque eso sí socava ese interés de las personas por su entramado, el tramado al que pertenecen. Entonces, por supuesto, la voluntad política es un elemento importante y dentro de voluntad política pensamos en un sentido amplio, no solamente las más altas decisiones de un gobierno, de quien encabeza el Estado, sino todo lo que es esa pesada cultura burocrática. Es, uy, me vienen a hacer un pedido de información, uy, tengo que hacer una audiencia pública. Pero sumar a eso la estructura del Estado, porque en realidad, más allá de las personas, lo que tenemos que construir son instituciones no abiertas, sino instituciones fundadas en la participación ciudadana, ¿no? Porque la idea de apertura es, esto es mío, y bueno, yo te dejo pasar a mi casa un ratito, vemos cómo nos llevamos y después te cierro la puerta. Y es al revés, es el subsuelo para que todas las decisiones, digo, teóricamente, políticamente y valorativamente es el sustento de todo lo que ocurre arriba. Entonces, ahí muchas veces cuando decimos abrir canales de participación ciudadana, no, es hacer reales esos canales de participación ciudadana. Pero habría que pensar en ese amplio espectro, ¿no? Desde las voluntades políticas hasta las capacidades técnicas, capacidades estatales en un sentido amplio, ¿no? Las presupuestarias son fundamentales, las humanas, las técnicas y las que tienen que ver con la sostenibilidad.